El día de hoy vamos a ver el tipo de fracciones. Vamos a comenzar con las fracciones propias, que son las fracciones que normalmente nosotros conocemos. Estas fracciones tienen una característica muy especial. El numerador, exactamente este es el numerador, es menor que el denominador. Esta es una característica principal de las fracciones propias. Siempre va a ser así, no va a cambiar. Siempre el numerador es menor que el denominador. Ahora, vamos con las fracciones impropias. Las fracciones impropias son lo contrario. En estas fracciones, el denominador, que es este que tenemos aquí, es menor que el numerador. ¿Y por qué es una fracción impropia? Porque esta fracción representa una fracción que es más de un entero. ¿Qué significa? Que si yo quisiera representar gráficamente esta fracción, tendría que hacer esto. Para empezar, tendríamos que formar un cuadrado que representa un entero, y este cuadrado dividirlo en 7 partes iguales. Entonces lo vamos a hacer. Lo dividimos en 7 partes iguales. Entonces tenemos ahora que colorear las 9 y lo hacemos. Esta es una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes y 7 partes. ¿Pero qué pasó aquí? Nos faltan cuadritos. ¿Por qué? Porque es una fracción impropia. Entonces nosotros tenemos que conseguir otro entero y lo mismo, dividirlo en 7 partes iguales. Aquí llevamos 7. ¿Cuántas nos faltan? 7, 8 y 9. Aquí tenemos representados gráficamente 9 séptimos. Por eso es una fracción impropia, porque representa más de un entero, a diferencia de una fracción propia, que si nosotros lo representamos gráficamente sería así. Ese es un entero. ¿Y en cuántas partes lo tenemos que dividir? Lo tenemos que dividir en 2, tal cual como nos lo dice ahí. ¿Cuántas partes vamos a tomar o vamos a colorear? Es una. Y si se dan cuenta, esta no requiere de un entero más para ser representada gráficamente como esta. Ahora, también están las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas llevan o tienen un número entero más una fracción propia. ¿Por qué tiene una fracción propia? Porque volvemos a lo mismo. No podría ser una fracción impropia porque nos encontraríamos con este problema. Por eso, una fracción mixta debe de llevar un número entero más una fracción propia, tal cual como lo vemos en este ejemplo. Si nosotros queremos representar gráficamente esta fracción, quedaría de la siguiente forma. Aquí tenemos un entero que representa a 1, y por último, en consecutivo tenemos el número 2, y ahora tenemos que representar un tercio. Tomamos nuestro entero, un tercer entero, pero este tercer entero lo tenemos que dividir en 3 partes iguales, y lo hacemos. ¿Cuántas partes debemos de tomar de este entero? Solamente una. Entonces solamente tenemos que iluminar una figura. Y así claramente nosotros podemos observar que son 2 enteros, un 2 y un tercio. Y está demostrado gráficamente así. Ahora, además de estas fracciones que llevamos, también están las fracciones equivalentes. ¿Qué significa equivalente? Que vale lo mismo.
pero las fracciones equivalentes se escriben diferente, pero valen lo mismo. Y lo comprobamos. Aquí tenemos 2 cuartos. Esos 2 cuartos son equivalentes a un medio. ¿Cómo lo comprobamos? De la siguiente manera. Aquí dibujamos un entero. Tenemos un entero y lo tenemos que dividir en ¿cuántas partes? En 4. ¿Cuántas partes tenemos que tomar? 2. Aquí tenemos una y aquí tenemos 2. Y ahí tenemos 2 cuartos. Ahora queremos saber si son iguales a un medio. Y lo podemos comprobar de la siguiente manera. Ahí tenemos un entero dividido en 2 partes iguales. ¿Cuántas vamos a tomar? Una. Y lo hacemos. Ahí tenemos un medio. Y si se dan cuenta, prácticamente estas 2 fracciones valen lo mismo, pero están escritas de diferente manera. Esta está dividida en 4 partes y esta en 2 partes. Pero a fin de cuentas valen exactamente lo mismo. Y estas son los tipos de fracciones que hay y que hasta el momento en sexto año debemos de aprender y comprender. Espero les haya gustado esta explicación y que les haya quedado claro. Nos vemos en el próximo video.